Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Obra Maestra. Hoy un invitado especial, actual asambleísta por la provincia de La Suay y candidato también a la reelección por la misma Corul. Estoy hablando de mi amigo Leonardo Berresueta. Leo, bienvenido a este espacio Muchas técnico gracias. político. Gracias José, un placer estar aquí en tu programa, en Obra Maestra. Realmente una felicitación por el espacio, una felicitación por el programa, bastante visto, bastante escuchado. Así que te deseo todo el éxito del mundo y gracias por la invitación, José. Al contrario, gracias por tu tiempo, Leo. Ya lo saben amigos, llegamos a cada uno de sus hogares gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, los componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez para todo un proyecto, e incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Comunícate a Impacto 593 al 099-400-7909. Y estamos también gracias al auspicio de Roxy Calderón Makeup. La belleza está en tu ser, pero Roxy Calderón Makeup sabe cómo resaltarle. Maquillaje, peinado, cursos de automaquillaje son servicios garantizados con Roxy Calderón Makeup. Puedes reservar tu cita al 098-77-33-100. Mi estimado Leo, nuevamente te doy la bienvenida y vamos a arrancar este diálogo bastante importante. Como te dije al inicio de esta programación, tras cámaras, a nosotros nos sigue mucha gente que se dedica al tema de la construcción, al tema de la obra pública, que yo siempre lo he dicho, que es la madre de esta actividad, pues esta es la que inyecta la liquidez necesaria para que la obra privada pueda también funcionar, dinamiza la economía, hace que el sistema financiero fluya de mejor manera. ¿Qué se ha podido hacer desde la Asamblea Nacional y qué se puede hacer en este periodo venidero en donde tú estás de candidato para que esta ley de contratación pública que está a mi criterio caduca y que es complicada, que todavía se brinda para que haya mayor mañosería en ciertos gobiernos autónomos descentralizados, en ciertos GATS, en ciertas instituciones estatales, no digo todos, no puedo generalizar, pero existe todavía mañosería? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito de la legislación, mi estimado Leo? Bueno, José, creo que han existido ya algunos temas importantes de avance sobre algunas reformas. Primero, partamos del tema del incentivo a la construcción y luego precisamente en el tema de la contratación pública. Ujú. El tema del incentivo a la construcción, efectivamente, han existido una serie de reformas que se han dado en la Asamblea Nacional para poder bajar el tema de impositivo tributario, con el tema del IVA, materiales de construcción y demás. Esa fue una propuesta que le hizo el Ejecutivo, pero cuando llegó a la Asamblea fue ampliamente debatida por los asambleístas y pudo haber sido mejorada de alguna manera, a efectos de que en los materiales de construcción como tal se pueda tener un beneficio de evitar un gravamen del 15% del Así IVA. es, así es, Primera cosa, así ¿no? es. Pero creo que ese es un primer paso. Lo otro es generar, y es un tema que está pendiente en la Asamblea, que es un tema que hay que generar también por ley sobre la base de incentivos tributarios para el tema de la masificación en el tema de la construcción, pero siempre y cuando existan o se acceda a líneas de crédito que dé el Estado. El problema es que necesitamos también la voluntad del Ejecutivo. Así es. Necesitamos que el Ejecutivo genere una línea de crédito a través de la Corporación Financiera Nacional, a través de algunos entes o a través de la propia banca privada que con convenio con la banca pública pueda realizar créditos con tasa de interés preferencial, con plazos preferenciales para el sector de la construcción, para los pequeños, para los medianos y para los grandes constructores. Es un tema que está pendiente, pero se necesita voluntad política también del Ejecutivo, más allá de lo que podamos hacer en la Asamblea. El tema de la contratación pública, efectivamente, hay una situación que es clave. Tú lo anotabas con mucho acierto. La obra pública como tal dinamiza la economía, Así es. genera una cantidad de fuentes de empleo directos e indirectos. Así es. Se genera todo un proceso alrededor de la obra pública que se debe seguir manteniendo. Lamentablemente en los últimos años
hemos visto un frenón enorme en la obra pública, Brutal. pero brutal. Brutal. Es decir, no hemos tenido una inversión grande en el tema de vías, en el tema de construcción de hospitales, en la construcción de centros de salud, centros educativos, una serie de temas y otras obras más que se necesitan en cada una de las provincias, que cada una tiene su particularidad. Por lo tanto, creo que a más de establecer una situación que vaya en beneficio de la construcción en el sector privado, necesitamos inyectarle ese recurso fresco e importante a la obra pública. Pero tiene que venir de la mano con una regulación que no sea tan burocrática. Así es. Y lamentablemente la ley de contratación pública se presta para tres cosas, digo yo. La primera se presta para evitar de que exista mucha transparencia en este momento en el tema del otorgamiento y de la adjudicación de contratos, porque está el tema de la lista corta, está el tema de la contratación directa, Licitación. todos esos Claro. temas que lamentablemente en la misma ley, en los mismos reglamentos, se presta para que pueda ir dirigido hacia ciertos Te voy a lados. dar un tip, Leo, porque tú eres actual asambleísta y aparte de tu función legisladora, también hay la función fiscalizadora dentro de la asamblea. ¿Sabes dónde está la trampa? En el modelo de pliego. Ujú. En el modelo de pliego, que el lo TDR. rige el CERCOP. Que lo rige el CERCOP, ese es el organismo rector de todas las instituciones que quieren contratar, en las experiencias generales y específicas. Eso no está tan normado, Leo. Medio Entonces, discrecional es el es tema, ¿no? discrecional. Entonces viene el director de Obras Públicas, el presidente de la comisión, y dice, yo creo que a este pliego va a calificar una persona que está de candidato a la asamblea, que su nombre comienza con L y su apellido con B. Dirigido Se totalmente. acabó, entonces eres Claro, tú y no hay nadie así más que es. tú. Entonces, si eso se podría normar y que sea general, siempre tomado de la misma forma, en cualquiera que sea la institución, creo que se frena bastante el tema. Y hay otro tema que es fundamental, que lamentablemente no existe ni en el CERCOP y que todavía no ha existido una política clara, que es el tema de la transparencia. Es necesario que en las instituciones en donde sobre todo existe mayor cantidad de obra pública, llámese el Ministerio de Obras Públicas, llámese lo que antes era la Secretaría del Agua, que hoy está en el MATE, Claro. que hace una serie de obras de infraestructura en riego y cosas por el estilo, existe una unidad de transparencia. Es decir, yo creo que hay que pedir el dictamen a la Contraloría, sí, que es un tema de un requisito por ley, Así es. pero es necesario que internamente exista un control interno. Y eso se establece sobre la base de la creación de unidades de transparencia en las instituciones. Que también no pasa a hay, ser voluntad política del que Ejecutivo. en este pasa a ser caso. voluntad política del Ejecutivo, pero si lo ponemos por ley, Claro, claro. establecemos en la legislación la obligatoriedad de que exista un requisito adicional para poder Incluidos los GATS. lanzar, incluidos los GATS, porque ahí el tema de los GATS es un tema complejo. Sí, Ahí en algunos casos no hay ni Dios ni ley. así es. Y ponen cualquier cosa en los pliegos, en los términos de referencia y adjudican a dedo, y es un tema gravísimo. He escuchado, no me consta, que hay un GAT, uno o dos GATs bien, bien extremos en cuanto a distancia, que dentro de los rubros ponen el dichoso factor K o la comisión o Claro. dentro de los rubros está. O sea, ya ahora sí van a robar por escritura pública. Por eso van a robar bien, como dijo alguien. Van a robar bien. Sí, sí, Es sí. que quieren legalizar una cosa que es absolutamente antiética, Sí. absolutamente ilegal y es un delito. Por lo tanto, creo que es importante que se establezca estas unidades de transparencia como requisito previo a que puedan salir los pliegos, antes de que se pueda incluso lanzar al portal, tenga que existir un informe de la unidad de transparencia que exista en cada una de las instituciones, que tenga relación directa con la Secretaría de Transparencia o la Secretaría de Anticorrupción que tenga el Ejecutivo y que triangule con la Contraloría General del Estado, con el Consejo de Participación y la Fiscalía, en muchos casos. Eso es un tema de un control previo, que incluso puede darse un control ex post, para efectivamente evitar estas, perdona que utilice este término, pero para evitar estas zapadas Así es. No, que no. se dan sobre la base de dirigir, ¿no es verdad?, los contratos a ciertas personas. Esas pequeñas reformas, poner eso en la ley Es y importantísimo. bajar el tema burocrático y exigirle al CERCOP que pueda responder rápidamente los pedidos, es, porque se demora un montón. Hay otro tema, Es otra Leo, que cosa. también te dejo flotando como quien avanzamos en el conversatorio, que también debería ser normado
y te doy otro tip, porque yo me dedico a esto, yo estoy en la construcción y veo mucho a los colegas, incluso tenemos un grupo grande de casi 400 constructores aquí en la provincia de La Suay que se denomina Clúster de la Construcción. Ujú. Entonces, oímos, es el muro de los lamentos, oímos lo que pasa. Otro tema que pasa mucho es la falta de pago. Ah, no, ese es No hay otro. una norma. Entiendo la situación económica que vive el país, la situación de iliquidez, que si bien es cierto, ya no debería estar tan arraigada porque estamos pagando 3 puntos más de IVA, están muchas cosas Que pasando. supuestamente iban a la seguridad, José. Así es. Está yendo a Sí, otro lado la plata. sí, tú y yo sabemos que es así, Así es. efectivamente. Y debería haber más circulante, pero resulta, mi estimado Leo, que tú como constructor o como constructor público pasas a la voluntad de la secretaria de la dirección financiera del GAD o del ministerio o de cualquier entidad que estés Del genio contratando, con el que esté. del genio con el que esté. Eso es Eso es terrible. insostenible. Los constructores están quebrando. Mira, te voy a poner una analogía de lo que estás diciendo, porque no solamente pasa en la construcción, pasa incluso en los proveedores del Estado. Me reuní días anteriores Ujú. con las representantes de la economía popular y solidaria, que son las proveedoras de los uniformes, de los Claro. pupitres, de un montón de temas para el sector educativo. Y también la misma historia sobre el tema del retraso de pagos. Hay un reglamento emitido por el presidente de la República que establece, y lo mismo puede pasar en el tema de la construcción, que establece de que tienen plazos para cumplir, para dar prioridad a la economía popular y solidaria para los pagos Ujú. que tienen que realizarles por los productos entregados. El problema es que tampoco se cumple y en cada provincia tienen una forma de mirar el reglamento de manera distinta. Diferente. ¿Qué es lo que hemos planteado con las compañeras de la economía popular y solidaria del famoso Hilando por el Desarrollo, que se lanzó en su momento y que se llama Hilando nada más? Que ese tema que está en el reglamento se pase a ley, pero que no solamente se dé un plazo, sino que la sanción de no cumplirse el plazo tenga la destitución del funcionario responsable. Perfecto. Y en el caso de la contratación pública, debería ser exactamente igual. Aquellas personas que contratan con el Estado, que tienen todos los temas entregados, actas de entregas, recepción provisional, definitiva, todos los temas, planillas, Ujú. porque ese tema de las planillas también es un viacrucis que Es un viven, viacrucis. y lo conozco bien porque mucha gente ha ido a la Asamblea Nacional con estos temas. Les pongamos plazos en la ley de contratación pública y que la destitución sea al director financiero o a la máxima autoridad de la entidad en la cual no se ha cumplido. Con la destitución, con eso se ponen a temblar. Así es. La única forma. Así es. Y así Vamos a debería tener que ser. poner Te, sanciones fuertes. te comprometo, Leo. Nosotros tenemos un grupo, como te digo, Clúster de la Construcción. Te comprometo en algún momento dentro de tu agenda tener una reunión para Con que todo gusto, tú, José. como actual asambleísta y posible nuevamente reelecto asambleísta de la provincia, puedas articular con nosotros esos temas que Encantado. creo que son de muchísima Cuenten conmigo. importancia. Cuenten conmigo porque te digo, nosotros desde el punto de vista familiar también tenemos una empresa, no nos dedicamos obviamente a la obra pública, esa es nuestra máxima, no, cero obra pública, cero contratación con el Estado por la vinculación que yo tengo en la política, Lógico. pero nos dedicamos también a la construcción en materia privada, con mi suegro, con mi esposa que gerencia la empresa, y sabemos lo difícil y lo complejo que es el tema de la construcción. Así es. Y también conocemos, y conozco por el lado de lo público, lo difícil y lo mal que lo pasan los constructores, los ingenieros, por la falta de pago de planillas adecuadamente. No solo ellos, su mano de obra, sus Todo, es ferreteros, una cadena. toda la cadena, Es una toda gran la cadena. industria de la construcción. Pero por supuesto, con el mayor de los gustos para reunirnos cuando gusten. Muy bien, mi estimado Leo. Cambiándote de tema, algo que también hemos venido conversando y alguna vez incluso coincidimos en un espacio. Eh, yo quiero saber tu propuesta en el ámbito legislativo para poder representar a los azuayos en algo que venimos exclamando a los cuatro vientos el sur del país, el tema de vialidad. Eso es otro drama. Es un drama, es un problema. Realmente pasó ya el tema, el tiempo de sequía, ¿no? A la semana comenzaron las lluvias, comenzaron los problemas. ¿Cómo está el esquema de tu proyección de trabajo en cuanto a poder exigir más para la provincia en este ámbito? Ahí el tema es fiscalización.
Ahí el tema no es legislación porque No, desde luego, desde luego. pasa definitivamente por la voluntad política del Ejecutivo, pero ahí es fiscalización. Y te voy a poner un ejemplo, José, de que es posible conseguir temas importantes desde la fiscalización de la Asamblea para la provincia. Ujú. Para nadie es desconocido que tenemos una unidad con los 5 asambleístas de la provincia de La Suay, que nos ha dado mucho resultado en varios Sí, temas. sí, lo celebro. Y lo creo bien. que incluso ha sido un ejemplo a nivel nacional. No he conocido yo aquí en la provincia y en otras provincias del país una unidad tan férrea de los asambleístas azuayos. De hecho, a los que están terciando, Sofía, Adrián, Mabel, el mayor de los éxitos, y ojalá podamos estar todos de nuevo en la Asamblea Nacional, porque se merecen y porque son personas de bien y porque son gente que realmente ha sumado mucho al proceso. Me dicen algunos que incluso es políticamente incorrecto hablar del adversario. Para mí son buenos amigos y creo que Está bien. vale rescatar que son personas Yo valiosas. celebro como ciudadano esa unidad que vino. Esa unidad, José, nos llevó a hacer un proceso de fiscalización con el famoso tema de los pasos deprimidos de la autopista. Los conozco. 20 millones o 20 y pico de millones. Tú cuando fuiste gobernador sabes perfectamente, Sí. porque inclusive ayudaste a empujar ese tema, me acuerdo claramente. Así es, así Ese es. es un crédito de la Corporación Andina de Fomento, Sí, que llegó al Estado ecuatoriano con un propósito determinado para una obra determinada en un sitio determinado. sí. El Ministerio de Obras Públicas estaba equivocándose en el actual régimen de enviar esos recursos a otras prioridades, a otros sitios. No podían, pero lo No querían. podían, pero querían hacerlo, nos querían es. quitar eso a Cuenca. Los 5 asambleístas metimos oficios, hicimos reuniones, presionamos, hicimos un proceso de fiscalización, preguntándole al ministro si es que está cumpliendo con la normativa y sobre la base del contrato firmado con la CAF. Ujú. Y ahí hay una cláusula específica, estos fondos son para esto. Así es. No tuvo otra alternativa el Ministerio de Obras Públicas Que hacerlo. que hacerlo. Se está lanzando, de lo que entiendo ya, el tema de la contratación para los pasos deprimidos en la autopista y rescatamos 20 millones de dólares más o menos para esta obra. Un poquito más, Leo, un poquito más, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo celebro como tú, celebro como tú, no puedo mucho más allá. El tema es a quién le dieron el contrato. Bueno, todavía no creo que se licita, pero habrá que también estar atentos a eso. Pero ¿sabes qué me preocupa? A mí me preocupa que lo conozco, tú lo dijiste, conozco bien este proyecto y este proyecto la CAF aprobó con un condicionamiento. ¿Cuál era el condicionamiento? Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se haga cargo del mantenimiento de este Posterior. posterior, desde Así luego. es. ¿Cómo venía el mantenimiento posterior? Con la concesión vial del acceso sur, venía desde Cumbe. Paguemos hasta- peaje. paguemos peaje, Exactamente. allá quería llegar. Justamente, paguemos peaje. Llegó un ministro de Transporte y Obras Públicas. Y se dio de baja el y asunto. se dio de baja porque dijo, no voy a perder votos por poner peajes. Yo creo, es mi consumo. Y podemos decir quién fue el ministro. Si quieres lo puedes decir. No. Usted- Pero yo sí lo conozco. yo también lo conozco. Ya, entonces... Cuencano no era, por si acaso. Sí, cuencano. Exalcalde. Sí, ya lo dijiste. Es blanco, cacarea, pone huevos y hace kikiriki. ¿Cómo se llama? Ya lo dijiste. Lo dijo Leo, ¿verdad? No lo dije yo. Bueno, independientemente de aquello, yo celebro y vi la unidad, incluso lo dije frente a las cámaras. Yo coincidí contigo y con ciertos otros, me parece que asambleístas en alguna visita del ministro de Transporte y Obras Públicas que me invitaron para escuchar. Pero me preocupa este tema que creo que hay que estar atentos. Claro, no Si bien podemos es cierto, dejar que celebremos, que vengan, bienvenidos a ese... Pero que el Estado se haga cargo y ponga el peaje. Exacto. Pero vamos un paso más allá incluso. Ese tema deberíamos pedir que se dé ya la delegación de esa vía a un trabajo conjunto entre la alcaldía y la prefectura para tener un modelo de gestión azuayo Lo plantearon. propio. Lo plantearon. Pero tú fuiste testigo de esa reunión que el ministro nos dijo, hemos tenido otras experiencias no tan buenas. Incluso muchos salimos molestos de esta reunión. Sí, porque cómo nos no. vieron la cara, creo yo. Sí, sí, sí. Pero sobre la base de esa reunión fue que conseguimos precisamente esa presión. Y no hay que caer no hay que desfallecer en ese propósito. Y sí se pueden hacer esos temas. Y yo coincido contigo, hay que estar atentos a esas dos etapas posteriores a este contrato sobre los pasos deprimidos en la autopista Cuenca-Sogues. El peaje y el tema del mantenimiento del Estado, que son fundamentales, pero no solamente de esa vía, sino qué pasa con la cuenca Molleturo-Naranjal, qué pasa con la cuenca Girón-Pasaje. Debería aplicarse la misma El mismo receta. principio. Entréguennos, por favor, señores del gobierno, entréguennos la concesión, la delegación, perdón, de la cuenca Molleturo-Naranjal y de la cuenca Girón-Pasaje.
de la Gualaceo Limón. Entréguennos a los cuencanos y a los azuayos para poder tener una administración a nuestro modelo. Entréguenos con los recursos, pero el gobierno ni nos deja hacer ni hace, o sea, ni come ni deja comer. Y tiene que existir un modelo, porque es lo que tiene que existir. Yo te aseguro que eso va a ser el éxito, que las vías que tienen alto tráfico auspicien a las vías que Rentables. exacto. Son rentables Exacto, porque el hermano, tráfico que exacto. tiene en promedio el TPDA es alto. Es alto y la autopista lo puede hacer. Ya. La vía antigua por Cañar a Guayaquil lo puede hacer. La Girón supuesto. Pasaje, tú lo dijiste, la puede hacer. La Gualaceo Limón no lo puede hacer, pero esa tiene que ser, Pero en cambio. ella tiene que ser la hermana chiquita que reciba de los hermanos mayores que sí tienen el tema del mantenimiento. Hay que ponerlo también, pero efectivamente pasa por una voluntad política del gobierno. Lamentablemente, José, y tú lo has vivido también en carne propia, lo he vivido yo y lo hemos vivido muchos, es que estas decisiones lamentablemente se dan por la coyuntura política. Y eso no puede pasar. No tiene que Yo pasar. creo que una de las cosas que hay que inaugurar en la política en este momento es tener la capacidad de sentarse a conversar. ¿Por qué no nos sentamos a conversar los políticos? Hemos demostrado los 5 asambleístas que es posible. Se puede, se tiene Sí que se poder. puede. Hermano, Con el gobierno que somos oposición, hay que sentarse a conversar. pero se debate, de eso se trata. Si los debates dentro de un organismo colegiado como es el organismo legislativo en el que tú eres parte, o el Consejo Cantonal, se trata de eso. O sea, Eso es una lucha de ideas. exacto. Pero jamás es un tema pues, fratricida entre personas. jamás. Pero hay gente que se equivoca y lo toma personal. ¿Por qué estas pasiones, Leo? ¿Por qué estas pasiones? Porque hay una cosa que en política lamentablemente pasa a aquellos que no tienen el sentido de servicio, que es la vanidad. Ujú. Vanidad, mi pecado favorito, decía el abogado del El abogado del diablo. ¿Ya? Claro. El tema pasa por eso. Yo creo que la política es una profesión como cualquier otra. Ser político es como ser ingeniero civil, médico, abogado. Ser político también. Yo me formé como político. Soy abogado, tengo conocimientos en comunicación política, administración pública. Claro. Soy político, para eso me formé. Pero es necesario de que la política se entienda desde la óptica de poder llegar a consensos mínimos y saber debatir incluso y poder convivir con posiciones distintas. Pero el problema pasa por las vanidades, por las enemistades, por las animadversiones, que quien termina pagando los platos rotos son los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué, Leo? Esto no estaba dentro, yo tenía armado un guión, pero dentro de esta conversación, que está interesante, te hago una consulta. ¿Por qué estas dos tendencias se generan desde tu óptica? Y esto más como una visión política. ¿Por qué hay el correísta y el anticorreísta, el que le quiere y el que le odia? Yo creo ¿Por que eso qué? tiene que terminarse ya, porque lamentablemente, a ver, Correa termina la presidencia de la República, termina siendo un personaje que todavía está vigente, y es la lucha por el poder. Ujú. Los correístas quieren volver al poder y los anticorreístas quieren que el correísmo no vuelva al poder. Exacto. Eso es todo. Eso es todo. El tema es que en la mitad Estamos hay un una mundo de gente. cantidad de gente Claro. que le importa un pepino, perdóname la expresión, esa lucha fratricida, esa pelea que nos está despellejando a todos y nos está llevando al país a ser un espacio ingobernable. Yo lo he dicho a la interna de mi bloque, lo he dicho a la... Yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, no tengo una afiliación Es más, política. ahora estás de candidato por reto. tú. Estoy de candidato por reto, pero estoy muy cercano también, pues yo no puedo negar que estamos apoyando incluso a Luisa González, pero yo lo he dicho a la interna. Seguramente por eso a algunos no les caigo muy bien allí, Claro. pero yo lo he dicho, es hora de dejar estas posiciones fanáticas, dogmáticas, que lo único que hacen es impedir que podamos dialogar con otros, no para vender nuestras conciencias y principios, sino sí para poder llegar a consensos mínimos. Mira, pero tiene que acabarse eso de correístas y anticorreístas. Tiene que acabarse, nos porque hay está un poco de gente matando. que no está en ninguno de Nos los dos está bandos y matando. está complicado. Y mira, un ejemplo que ya para ir asentando en cambio en el tema de seguridad que quería tocártelo también. Un ejemplo, tú fuiste gobernador, ¿sí? Sí, Yo también tuve la suerte de ser gobernador, independientemente de la ideología política que podía existir. Se hacían los famosos operativos interinstitucionales. No.
Policía Nacional, militares dentro del ámbito de lo que se les permite a ellos, que es el control CAMEX, estaba Guardia Ciudadana, el EMOP, El ECU el ECU 911 911, y el etcétera. municipio. ¿Cómo no? Pues, Con- como EMOP, como Guardia Ciudadana, y estaban todos los organismos de control ciudadano que de una u otra forma mitigaban el asunto delincuencial. ¿Por qué no se podía decir que con un control de estos podía o iba a terminar la No. delincuencia, pero se mitiga? Ahora no los Se hay. controla. El otro día conversaba con otro invitado justamente en este mismo espacio y le preguntaba con un concejal de Cuenca, con el doctor Javier Bermúdez, le decía: Javier, existen, tú desde el municipio, como consejo cantonal has podido ver, no existen estos operativos interinstitucionales. Entiendo que es por fraccionamientos políticos entre el Ejecutivo y el actual alcalde, entendería yo, o no sé qué es lo que estará pasando. Es pura pugna política. Pugna política, y los que pagamos somos los ciudadanos. Esto no puede seguir. Mira, el éxito de la seguridad es la coordinación adecuada de las instituciones que tienen que ver con la seguridad sobre la base de un plan. Cuando hay un plan, todas las instituciones están alrededor de, en este caso, el gobernador de la provincia, y sobre la base del plan van actuando. Mi preocupación, y por eso llevé a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, es que no hay plan. O sea, no existe un presupuesto, no hay un cronograma, no hay responsable, no hay objetivos a cumplir, no hay hitos. Yo le preguntaba a la ministra, ¿cuál es la planificación de poder incrementar el número de policías de aquí en los próximos 5 años? No tengo respuesta. No sé, no he tenido respuesta, porque tú sabes que el déficit de policías a nivel nacional en este momento está entre 10 y 12.000 policías. Y tenemos tan solo un ejemplo, ministros, viceministros, subsecretarios, todos con 10, 12 policías alrededor, cuando podrían estar tranquilamente dando servicio en las calles. Pero además pasa porque si es que tú sabes que cada año vas teniendo déficit de policías porque van saliendo, se van dando de baja, se retiran, etcétera, tienes que tener una planificación con anticipación, porque sabes que por lo menos 2 años se forma un policía. Así es. Así es. Entonces, los 2 años antes comienzas a abrir una convocatoria y comienzas a formar policías. Pero no comienzas a abrir la escuela solamente por llenar, sino tienes que profesionalizar, por un lado. Y por otro lado, otra cosa que yo no veo, hablando de lo macro, para llegar ya a lo micro en Azoy, pero a lo macro, otra cosa que yo no veo es una voluntad política para depurar la policía. Los tentáculos del narcotráfico están dentro de la Policía Nacional en buena parte, en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en la función judicial, en los jueces. Y lo que yo estoy planteando en este momento, una reforma chiquita a la ley de personal de la Policía Nacional, que diga 2 cosas, que los policías todos los años, al menos la cúpula y los oficiales superiores, todos los oficiales superiores, no los subalternos, los superiores, primero, Sí. pasen el polígrafo todos los años durante 5 años seguidos, al menos desde vigencia de la reforma, para comenzar a depurar. Y segundo, que todos los policías que acabo de mencionar tengan o se sometan al examen especial de Contraloría de su declaración patrimonial jurada durante 5 años seguidos. Te vas a dar, en los primeros 6 meses, Sí, seguro. vamos a tener un montón de policías fuera. Pero está bien. Exacto. Perfecto. Entonces, tenemos que depurar a la policía y tenemos que abrir formación policial para llenar esos espacios. Así es. Pero ese plan no existe. En lo local, tiene que aterrizar ese plan nacional a lo local. Aquí funcionaba una cosa que hicimos muchos gobernadores, entre ellos tú, fue este Consejo Provincial de Seguridad. ¿Cómo no? Claro. Donde coordinabas y articulabas con todo el mundo y todos estaban absolutamente sintonizados. Que cogimos al delincuente y el juez le liberó. A ver, señor director del Consejo de la Judicatura, presidente de la Corte, ¿por qué? Es que lo que pasa es que el parte estuvo mal hecho. Así es. A ver, y regresa a la policía. Señor policía, ¿por qué está el parte mal hecho? Porque no hay una directriz clara de la fiscalía fiscal. ¿Por qué no se hizo esto? Y vas llegando al hilo del tema y comienzas nuevamente ¿quieren que haga así los partes? Los partes se hacen de esta manera. ¿Quieren que plantee la acusación fiscal de esta forma? La voy a hacer de esta forma. Y no se caían los procesos, no habían audiencias fallidas. El tema es que hoy parecen juegos pirotécnicos. Cada uno tira por su lado, José, y eso lamentablemente no funciona. Tienen que articular. Así es, absolutamente, y tienen que hacerlo de una manera muy concertada. Sin banderas políticas. Sin bandera política, porque la única bandera que tiene que entrar ahí es la
Amarillo y rojo de... Es amarillo, azul y rojo. O bueno, en el amarillo y caso rojo de claro, Cuenca. de Cuenca. Claro. Mira, Leo, yo con todos los invitados hemos hecho un juego. Aquí vienen las partes, aquí se complicó Leo. Se como pone dice un picante amigo el mío. asunto. En el menor cantidad de palabras, tú me vas a decir qué De piensas acuerdo. de un político, de una institución. Vamos a ir desde el ámbito nacional y Ujú. vamos a llegar al ámbito local. Ujú. Sí. Actual presidente Nariel Noboa. Un fracaso. Expresidente Rafael Correa. Un gran amigo. Candidata Luisa González. Mujer capaz. Vamos a centrar ahora en la política local. Actual alcalde Cristian Zamora. Berraco. Prefecto Juan Cristóbal Lloret. Un funcionario público. ¿Cuál es, en la menor cantidad de palabras, tu posición personal de la actual Asamblea Nacional? De la actual. Creo que por la equivocación de un asambleísta pagamos 137. Y la imagen, lamentablemente, de la asamblea por estos hechos de algunos asambleístas que han cometido algunos exabruptos, algunos temas complejos, pagamos todos. La asamblea es el primer poder del Estado donde está repartido el pastel del poder en 137 pedazos. Yeah. Y esos 137 pedazos, hay algunos que tienen más frutilla, hay otros que tienen menos frutilla, más durazno, y hay otros que tienen pura crema, ¿no? Y no solo que empalagan, sino que hacen daño. Hacen daño, te dan ¿no? diabetes. Por no decir otra cosa. Claro, por no decir otra cosa. Entonces, hay que saber entender aquello. El problema es que la cierta prensa, a nivel nacional, le gusta el amarillismo, ¿no? Y eso es lo que más venden los medios. Así es. Pero cuando han existido buenas ponencias, buenas exposiciones en la asamblea, eso a veces casi no sale en los medios de comunicación. Más sale la bronca, el problema, la polémica, y eso lamentablemente hace quedar muy mal a la asamblea. ¿De qué depende que eso no pase? De una buena conducción en la presidencia de la asamblea. Yo no tengo empacho en decirlo. Henry Krofle fue un buen presidente de la asamblea. Al principio creo que se sometió mucho a algunos temas del gobierno. Luego se dio cuenta de que debía tener su propio aire. Y Henry Krofle Había un tuvo una pacto habilidad. también por ahí, Sí, me parece. evidentemente había algún acuerdo político. Así es. Pero luego Henry Krofle tuvo la posibilidad de llegar a consensos con diferentes sectores. Ahí sí abrió la posibilidad, nos llamó a muchos a conversar. Y yo saludé en más de una reunión esa decisión de Krofle. Y la llevó bien al final. Hoy Viviana Veloz está haciendo exactamente lo mismo, tiene una posición muy firme, tiene un carácter muy bien definido y no permite que se den exabruptos en la Asamblea. Yo no veo últimamente algunos exabruptos, más que algunas actuaciones individuales de ciertos asambleístas que salen en sus medios, salen en sus redes y... ¿Con nos cuánto hacen quedar mal. califica sobre 10 a la Asamblea Nacional? Es muy difícil calificar globalmente a la Asamblea porque puedo ser injusto con muchos, dejándome a mí de lado, porque sería absurdo. Pero hay muchos buenos legisladores que yo les pongo un 10, les pongo un 9, que son muy buenos. Promedio, 7. Y otros que tienen un 2, que tienen un 1, pero yo creo que esta Asamblea en este momento, el problema no son la gente que está allí, el problema son los partidos políticos por el sistema. Son listas cerradas, antes había la posibilidad de elegir en listas abiertas. Sí, claro, Hoy claro, son ahora listas cerradas pones- y la responsabilidad es de los presidentes de los partidos, de los líderes de los partidos. Así es. Y nos ponen unas firmas Complicadísimo. complicadas. Entonces, yo te diría que ponerle una calificación general a la Asamblea, más que en número, yo le pongo entre buena, muy buena, mala, regular, le pongo buena. ¿Te atreverías a hacer una calificación del Consejo Cantonal actual? Yo veo mucho silencio del Consejo Cantonal. Yo nunca he visto... Por eso te digo. Tuve la posibilidad de ser concejal también. ¿Cómo no? Claro. Y por un tema de gobernabilidad incluso di un paso al costado para que pueda ser gobernable el Consejo Cantonal. Justamente del personaje que hablamos hace un momento. De acuerdo. Pero yo veo mucho silencio en el Consejo Cantonal. Y cuando un concejal no alza la voz como tiene que hacerlo, lamentablemente se convierte o cómplice de lo que está pasando o en un actor mediocre. Hay muy pocos concejales que levantan la voz. Así es. Yo rescato, por ejemplo, la actuación de la vicealcaldesa de Cuenca, Marisol Peñalosa. Marisol. Marisol Peñalosa yo la veo todo el tiempo caminando en las calles de Cuenca, ¿no? De lo que yo puedo rescatar. Pero te digo, creo que hay muchos silencios y esos silencios no pueden ser solamente en función de un cálculo político. Tienen que comenzar a actuar. Perfecto, Leo. Yo te quiero agradecer tu presencia. No quiero despedirme sin antes decir que estos micrófonos son tuyos para que tú puedas, en la menor cantidad de palabras por tiempo, resumir
tu plan de acción o lo que estás proponiendo a la ciudadanía azuaya para este nuevo periodo legislativo como candidato actual, Leo? La gente, José, ha visto el accionar que hemos tenido los asambleístas. Creo que plantear el hecho de venir a ofrecer que vamos a solucionar todos los problemas del país es complejo y es demagógico. Lo que hay que plantearle a la gente es que vamos a tener la capacidad de seguir concertando, dialogando, que vamos a tener la capacidad de poder saber que hacemos leyes a conciencia, porque tenemos la capacidad y la formación política para hacerlo y la formación académica. También la sensatez de no hacer una fiscalización de show, sino una fiscalización que realmente dé resultados. Por lo tanto, lo que le decimos a la gente, yo le decía hoy en la mañana en un medio de comunicación, yo lo único que vengo a ofrecer es mi corazón, como decía Mercedes Sosa, y seguir trabajando con la misma filosofía de trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy, para poder tener el gusto y el honor de seguirle sirviendo a los azuayos. Soy Leonardo Berresueta, candidato a asambleísta por la provincia de Azuaya. La reelección nos encuentra en el casillero 33 de la lista de reto a nivel de la provincia de Azuaya. Gracias, Leo, por tu visita. Ya lo saben, amigos que nos siguen, que nos escuchan, que nos miran por las redes sociales. Este espacio se ha creado para ustedes, por ustedes. Ahora, en tiempo político, estamos invitando a diferentes candidatos a la Asamblea Nacional para que puedan justamente ustedes que están desde el otro lado de ese televisor, de ese teléfono celular, de ese computador, puedan sacar las mejores conclusiones de lo que semana a semana venimos diciendo en este espacio. Te invitamos a que la próxima semana nos continúes sintonizando en Obra Maestra. Gracias nuevamente, Leo. Esta es tu casa, José, y los estudios de Impacto 593 están a tus órdenes. No, te agradezco enormemente. Ha sido una entrevista fabulosa y de verdad nuevamente felicitarte por el espacio y creo que ha sido muy, muy enriquecedora. Te agradezco mucho por el espacio, José. Gracias, Leo. Un abrazo, amigos. Nos vemos la próxima.